abiertos a encuentro con la ciencia, con una ciencia que, bueno, pues se va ampliando cada día más. Y hoy quería estar desde el principio aquí en la mesa porque las personas que nos acompañan merecen una doble presentación. Entonces yo voy a hacer solo la primera presentación y ya cederé la palabra. Una presentación y más que nada un agradecimiento, porque nos acompaña nuestra conferenciante de hoy, que no digo nada más, pues porque si no le quito el papel protagonista que tiene que tener nuestra segunda acompañante. Y nuestra segunda acompañante, ustedes la han visto en alguno de los coloquios, pues hablando de temas de mujer en el trabajo, de romper techos de cristal, porque ella ha roto techos de cristal. Ella es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de aquí de Zaragoza. ¿Qué más podría decir? Aparte de presentar hoy hoy la charla, pues sí quiero agradecer que el Colegio de Farmacéuticos se animó, pues porque le gustó el ciclo a participar. Y este es digamos, el primer ciclo que participa el Colegio de Farmacéuticos y esta es la primera charla que ellos nos han traído en un tema que está de plena actualidad, en un tema que es tabú, porque no se habla, porque no sale en los periódicos, porque puede haber un reclamo o un contagio y no se quiere hacer, pero es un tema que cada día va a más y en edades cada vez también más pequeñas. Con lo cual, pues si no lo hablamos, ese problema irá creciendo. ¿Y, y por qué no se habla? Pues bueno, hemos roto o han roto, que la propuesta viene desde el Colegio de Farmacéuticos, de parte de Raquel García, y había que romper pues ese miedo a hablar del tema, ¿eh? Entonces, darles las gracias por la participación, no solo en la organización, también en la subvención de lo que es el ciclo, pero dar las gracias por la valentía en traer temas que hay que hablarlos pues, para tener una sociedad más humana y un poquito mejor. Y ya con esto, pues yo me callo porque las que tienen que hablar pues es Raquel y después Eugenia. Entonces, muchas gracias y bueno, vuestro turno. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. En primer lugar, buenas tardes a todos. Da gusto ver la sala llena porque teníamos hoy una duda de si habría muchísima gente o igual nos encontrábamos solos. Muchísimas gracias por venir porque creo que este es un tema que es complicado, es duro, pero es muy interesante, muy de actualidad y que además es muy necesario. Quiero empezar con algo que muchas veces desconocemos y es la definición de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y es que no solo es la ausencia de enfermedad, que a veces pensamos que estamos sanos cuando no tenemos enfermedad, pero no es eso, va más allá. Es el bienestar físico, es decir, que no tengamos enfermedades, mental y social. Es abarca un concepto muy grande, muy global. Pues no siempre estamos saludables, no siempre estamos sanos porque a veces tenemos algo que nos cojea. Y define la salud mental concretamente como un estado de bienestar. Si os fijáis, la palabra bienestar está en ambas definiciones, es algo que además es subjetivo, porque yo me puedo encontrar bien con mi situación y otro puede venir de fuera y dice, "Pero ¿cómo se va a encontrar bien esta? Está hecha unos zorros". Bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma fructífera y productiva y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Actualmente, como después nos contará nuestra ponente de hoy, el suicidio es una realidad en nuestra sociedad. Y además es una realidad sobre la que existe ocultamiento, donde hay un halo de tabú. No se habla de ello. No se habla de salud mental, ahora se empieza a hablar un poquito de salud mental, pero hay una situación de tabú. De hecho, mañana, en el interterritorial de los ministros, de los responsables de sanidad, de los consejeros de sanidad que hay en el Ministerio de Sanidad, van a presentar la estrategia de salud mental del Gobierno central. No sabemos todavía qué consiste, la presentarán mañana, pero eso nos da una idea de la importancia que está empezando a tener la salud mental en nuestro país y que los políticos, nuestros políticos que dirigen hacen las directrices de por dónde va la sanidad, tienen sobre este tema. Consideramos que debemos formarnos,
como sociedad, no solo como profesionales sanitarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, etcétera, sino como sociedad. Todos debemos formarnos en las herramientas que podemos tener a nuestro alcance para poder detectar y ayudar en las situaciones de riesgo de una forma adecuada. Y desde aquí queremos, un mensaje positivo de esperanza. Con la prevención, con la detección y con la ayuda adecuada, se puede salir de situaciones que nos pueden parecer límite y que no tienen salida. El tema que traemos hoy aquí, el suicidio, es un tema duro, es un tema oculto y es un tema que tiene estigma. Y hoy queremos darle luz y queremos darle esperanza. Queremos desmitificarlo para poder empezar a prevenirlo. Y de todo ello, hoy nos hablará nuestra ponente. A mi izquierda tengo a Eugenia González Goizueta, que es psiquiatra y médico, por tanto, y que desarrolla su actividad profesional principalmente en la salud pública y en rehabilitación y recuperación de pacientes con trastorno mental grave. Y ejerce también la psiquiatría en el ámbito privado. Ha colaborado con el Departamento de Sanidad en proyectos de prevención de salud mental y es colaboradora de la asociación Moven Red, que desarrolla su actividad con acciones encaminadas especialmente a la prevención del suicidio y a la promoción de la salud mental. Eugenia, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es verdad que quiero empezar dando las gracias a los organizadores de este encuentro con la ciencia por haber sido atrevidos, ya lo han dicho ellos mismos, el atreverse a empezar con un tema así. Dar las gracias especialmente a Raquel, que ya hace unos cuantos años que coincidimos con ella en cosas de prevención del suicidio. La primera vez que le llamamos para esto, yo creo que tardó 30 segundos en decirnos que sí. Desde el Colegio de Farmacéuticos en colaborar, yo creo que está muy concienciada desde el colegio en facilitar un poco lo que es estos temas de prevención en salud. Como ya he dicho, yo colaboro con una asociación, Moven Red, que llevamos unos cuantos años, unos cuantos amigos que nos hemos asociado, haciendo actividades encaminadas a la prevención, sobre todo a la prevención del suicidio, porque generalmente no se sabe que el suicidio se puede prevenir, ¿eh? Y claro, la diferencia entre prevenirlo y no prevenirlo es salvar una vida o no. Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer un poquito actividades de prevención que también van en la medicina y que como estamos tan liados con la asistencia, pues no nos suele dar tiempo de hacer prevención. Y entonces decidimos emplear parte de nuestro tiempo en estas actividades. A mí me podéis preguntar cuando queráis, ¿vale? A lo largo de la ponencia, si surge alguna duda, alguien quiere, luego dejaremos un ratito, pero si alguien sobre la marcha, si le ocurre algo, no tengo ningún problema. Si quieres. ¿Sí? Vale. Nada. Bueno, pues empezaremos con la definición de lo que es el suicidio. La Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Y esta definición, que es muy escueta y muy sencilla, lo que recoge detrás, lo que hay detrás es un fenómeno francamente complejo. Yo creo que cuanto más tiempo llevamos ejerciendo la clínica y atendiendo a personas que tienen ideación de suicidio, más cuenta nos damos los clínicos de lo complejo que es. Yo creo que es difícil que podamos transmitir la complejidad del fenómeno. Es un fenómeno en el que además actúan un montón de factores y estos factores son biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y además tienen una forma de actuar de diferente manera. Pues son factores de riesgo, pueden ser factores precipitantes, hay factores de protección, que dedicaremos un tiempo de qué cosas podemos hacer un poco para proteger nuestra salud mental, pero una de las ideas que queremos transmitir es que es un fenómeno francamente complejo. Pero además hay otros conceptos, ¿no?, que a veces nos liamos, ¿no? Además del suicidio está lo que es la idea de suicidio, que es el pensamiento. Es cuando a mí me viene a la cabeza de forma elegida, es decir, yo empiezo a pensar en que a lo mejor cabe la posibilidad de que me quiera quitar la vida, o a veces aparece de forma no elegida. A veces tenemos pensamientos que nos vienen a la cabeza y que no hemos elegido y de repente, imagínate que te viene el pensamiento de, pues ahora quítate la vida, ¿no? O vamos a empezar a pensar en quitar la vida. Es decir, puede ser un pensamiento elegido o no. Lógicamente, cuando no es elegido genera mucha angustia, cuando a alguien de repente le viene esa idea a la cabeza como una posibilidad, que luego veremos, pero está primero la parte de la idea.
¿no? Luego está la parte de la tentativa de suicidio, el intento de suicidio, que es la conducta, que es cuando alguien ya ha hecho un intento. A nivel mundial se estima que por cada suicidio consumado suelen producirse unas 20 tentativas de suicidio. Y luego está el suicidio consumado, que es el fallecer por suicidio, la muerte por suicidio. Y en esto que hemos dicho que es multifactorial, pues además no es una cosa estática de tengo o no tengo ideas de un suicidio o ideas de muerte, sino que además es un continuo, ¿no?, en el que la persona está en ese rango entre quiero vivir, quiero morir, quiero vivir, quiero morir, esa lucha interna en el pensamiento, esa ambivalencia que se tiene, en la que se puede estar meses, años, en la que se puede estar muy poquito rato, segundos, que a veces hay momentos muy impulsivos ante el querer vivir y querer morir, pero nunca es una cosa que sea determinante o tajante, sino que suele ser un poco esa ambivalencia que se mueve entre esos dos extremos. Bueno, habiendo definido así un poco los conceptos más básicos, vamos a ir a los datos, porque decimos, bueno, que el suicidio se puede prevenir, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto supone esto, ¿no? Bueno, pues a nivel mundial, cada 40 segundos fallece una persona por suicidio en el mundo. Y esto viene a ser unos 800.000 personas al año, ¿vale? Como hemos dicho, por cada muerte por suicidio se estiman unos 20 intentos, o sea que si multiplicamos, pues los intentos son 20 veces más. Estos datos, si los traemos a España, que nos queda un poquito más cerca, tenemos los datos del 2023. El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de fallecimientos con un año de decalaje. Entonces, lo que se acaban de publicar ahora en diciembre del 24 son los datos del 2023, son los últimos que tenemos. Y en 2023 fallecieron 4.116 personas por suicidio en España, de las cuales 3.042 fueron hombres y 1.072 mujeres. Como podemos ver, fallecen 3 hombres por suicidio por cada mujer que fallece por suicidio. Y esta distribución lleva manteniendo y se mantiene así desde hace muchos años. Luego veremos que no exactamente en todas las edades, pero suele ser en general. ¿Y esto qué supone? Pues supone que en nuestro país cada día fallecen 11 personas por suicidio. Una serie de gráficas que voy a ir señalando. A ver si lo consigo. Sí, vale. Entonces, vemos que el año 2022 fue el año con más suicidios registrados en la historia. Hay registros desde el año 1906, el año 2022 fue el año con más registros y vimos que el 2023 bajó un poquito. O sea que gracias a Dios este último año los datos nos han dado una alegría porque ya veníamos de mucho tiempo subiendo y han bajado un poco. Si bien cuando cogemos el histórico, y este histórico es desde el año 2000, bueno, pues en 2023 es el segundo año que más suicidios ha habido. El que más fue el 2022, ya hemos comentado, sigue siendo un número de suicidios muy altos. Cuando nos vamos a los rangos de edad, ¿qué vemos? Pues que efectivamente en la franja de edad, que es entre los 50 y los 59 años, es donde se produce más número de suicidios, ¿vale? Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos a las tasas? Es decir, personas que fallecen por suicidio en función de la población que hay. Hay más población de 50 a 59 años, hay menos población de mayores de 75, por ejemplo. Pues cuando nos vamos ahí nos encontramos que en las tasas es verdad que hay una tasa alta entre los 50 y los 59, pero que cuando llegamos a los 70, 75 años la tasa se dispara. Es decir, en nuestro país la tasa más alta de suicidio, donde más personas fallecen por suicidio en proporción a la población que hay de esa edad, es en los mayores de 75 años. Entonces, si el tabú del suicidio lo hablamos poco, en las personas mayores mucho menos, ¿vale? Es una cosa que no se suele oír y es donde están las tasas más altas. Bueno, desde el 2008 hasta el 2022, el suicidio fue la primera causa de muerte no natural, ¿vale? Antes, la primera causa de muerte no natural eran los accidentes de tráfico. Pero empezaron a hacer campañas de prevención muy buenas, algunas muy duras, bajaron el número de fallecimientos por accidente de tráfico y los suicidios pasaron a ser la primera causa de muerte no natural hasta el 2022. ¿Qué ha pasado en el 2023? Que ha sido la segunda causa de muerte no natural porque por primera vez han adelantado por 42 números fallecidos más los accidentes, las caídas accidentales, ¿vale? Esto suele ser una señal, si mirásemos la edad, de que estamos envejeciendo un poco como población y hay más fallecimientos por caídas accidentales, que suelen ser en personas mayores. Pero además de eso, vamos a ponernos un poco más en la idea de qué es esto, ¿no? De cuáles estos números que estoy contando, qué representan.
Bueno, pues seguro que todos en Navidades, ¿no? La campaña de Navidad, todos en el telediario y los fines de semana oyendo cuántas, la operación salida, operación retorno con el coche, cuántas personas han fallecido en accidente de tráfico. Pues en ese mismo periodo de tiempo, si lo multiplicamos por 2, serán las personas que habrán fallecido por suicidio. Si hablamos de los homicidios, si lo multiplicamos por 13, serán las personas que han fallecido por suicidio. Pero todos oímos mucho todas las campañas de prevención, el drama que hay de todos los fallecimientos que hay por violencia de género, ¿no? Estamos muy concienciados. Cada vez que en el telediario hablan de que por desgracia ha vuelto a haber otra mujer fallecida por violencia de género, multiplicamos por 71 y son las personas que han fallecido por suicidio. ¿Vale? Fallecen 71 veces más personas por suicidio en nuestro entorno que por violencia de género. Para hacernos una idea un poco de que, aunque los números son altos, lo oímos poco. Esto es en España, pero bueno, en Aragón. ¿Qué pasa en Aragón? Bueno, pues en Aragón fallece por suicidio una persona cada 3 días, más o menos. Venimos a atender unos 6 o 7 intentos de suicidio en los hospitales públicos de Aragón al día. ¿Vale? Esto viene a ser, de media en los últimos años, unas 110 personas fallecidas por suicidio en Aragón al año. En el año 2023 fueron 104. Las tasas más altas son en la provincia de Huesca, ¿no? Con bastante diferencia. La provincia de Huesca está por encima de la tasa media en el 2023, está bastante por encima de la tasa media de España. Y Huesca también tiene Teruel también tiene una tasa un poquito más alta que Zaragoza, pero muy cercana, y tanto Teruel como Zaragoza están un poquito por debajo de la tasa media nacional. Y si miramos los números, ¿esto qué viene a suponer, ¿no? Para que nos hagamos un poquito una idea de la magnitud, pues que de las personas que fallecen en Aragón, 1 de cada 100 fallecidos, aproximadamente, 1 de cada 100 fallecidos en Aragón es por suicidio. Pero bueno, hemos dicho que además de los suicidios están también los intentos, ¿no? El intento de suicidio, que es la conducta, y las ideas de suicidio. ¿Y qué ocurre aquí? Pues como he comentado, por cada suicidio consumado, la Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos 20 intentos de suicidio. Esto es en población general. Si nos vamos a los adolescentes, por cada suicidio consumado hay 200 intentos de suicidio. Es decir, hay muchos más intentos de suicidio que suicidios consumados, gracias a Dios. Mucho más impulsivo en la conducta. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a los mayores de 70 años? Pues ahí nos encontramos que por cada suicidio consumado hay 4 o 5 intentos de suicidio. Es decir, muchos de los intentos de suicidio son intentos consumados. La mayoría de las personas mayores que intentan suicidarse suelen fallecer por suicidio. ¿Y qué ocurre con las ideas de suicidio? Eso de que te venga a la cabeza la posibilidad de quitarte la vida. Bueno, pues hay estudios epidemiológicos que nos dicen que en España, en la población española, a lo largo de nuestra vida, entre un 5 o un 10% de la población española vamos a tener en algún momento ideas de suicidio. Que en algún momento te pueda venir esa idea a la cabeza. Eso no quiere decir que vayamos a consumar el suicidio, pero que en algún momento puede venir ese pensamiento. Si pensamos que en España a 1 de enero del 2025 estábamos 49 millones, eso quiere decir que entre 2.450.000 y 4.900.000 personas en algún momento de nuestra vida vamos a tener ideas de suicidio. Con lo cual vemos que el dato es muy alto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nadie es inmune al suicidio. Que cuando solemos oír hablar del suicidio, ¿qué pensamos? Que es algo que nos va a quedar lejos. Que es algo que, bueno, si yo estoy bien, esto no tiene nada que ver conmigo, los míos están bien, ¿no? Y nadie es inmune al suicidio. Nunca sabemos en qué momento puede venirnos una vulnerabilidad. Y los supervivientes, porque a veces se habla poco también de los supervivientes. ¿Quiénes son los supervivientes? Los supervivientes son las personas que han perdido por suicidio a alguien cercano, familiar o amistad. Claro, los supervivientes, imaginaros, ¿no? El dolor, el daño, es uno de los duelos más complicados. Es un porcentaje de personas con un duelo. Se calcula que aproximadamente por cada suicidio hay 6 personas con un impacto emocional, con un daño emocional altísimo. Calculando con las cifras de los fallecidos por suicidio que hubo en el 2023 en España, pues tendríamos 24.000, casi 24.700 personas con una afectación emocional y un daño emocional altísimo esta situación. Bueno, ahora que ya hemos puesto números, y yo creo que nos es más fácil ver la dimensión que tiene
que tiene este tema en nuestro entorno, vamos a hablar un poquito de esos mitos, de esas falsas creencias que tenemos muchas veces, ¿no? Eso de el que se quiere quitar la vida no lo va diciendo, no dice nada. El que quiere de verdad no lo dice, cuando no es así. Los estudios nos dicen que entre 8 o 9 de cada 10 de las personas que se quitan la vida, de alguna manera lo habían comunicado previamente en su entorno, a su médico de cabecera, en visitas, de alguna manera lo habían dicho, lo habían expresado. Otro mito, la llamada de atención. Este es un mito que además se aplica mucho a los adolescentes y se aplica mucho también a los mayores, a las personas mayores, ¿no? Que parece que nos quieren reclamar que las cuidemos más o que estemos más pendientes de ellos. Que cuando alguien intenta suicidarse o cuando dice que si lo dice y se anuncia no lo hará, que lo que está haciendo es una llamada de atención, que si ya lo ha intentado y no lo ha conseguido es que en el fondo no quería. Luego veremos que este es de los mitos más dañinos, porque uno de los factores de riesgo más altos que hay de fallecer por suicidio es haber hecho algún intento previo. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿cuál es la realidad? Que lo peor es no actuar. Ante la duda, bendita llamada de atención, ¿no? Ante la duda, siempre consultar, una consulta sanitaria y salir de dudas, ¿no? No podemos pensar que es una llamada de atención y no darle importancia, porque además vamos a ponernos en el supuesto de que fuera una llamada de atención. ¿Cómo tiene que estar pasándole mal una persona para que su forma de pedir ayuda o reclamar atención o de decirme que no lo está pasando bien sea con una llamada de atención así? También tiene una dificultad para gestionar esa emoción. Entonces, otro mito que hace mucho daño, sobre todo en esas franjas de edad que he comentado. Bueno, pues si ya sabemos que la cosa va en serio, ahora decimos, no, pero bueno, esto va de psiquiatras y psicólogos. Son ellos los que pueden prevenir, nosotros no. Y no es verdad. Nosotros, todos los que estamos hoy aquí, estamos haciendo prevención. Todos podemos hacer prevención. En Estados Unidos, y se empieza a hacer algún programita parecido con alguna asociación aquí en España, pero en Estados Unidos está ya muy activo este programa. Es un programa que son sesiones de 20 minutos, 25 minutos, más o menos, que duran para población general, para el que quiera, en el que se habla un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Datos, factores de riesgo, factores de protección, para que lo haga el que quiera y todo el mundo conozca y entonces todo el mundo pueda ser un agente de prevención. Cualquier persona puede colaborar en la prevención. Otra cosa es en la atención clínica de alguien que está mal, pero en la prevención todos. Otro mito, este está muy extendido, este a veces refleja nuestros propios miedos, ¿no? Es que, oye, a ver si voy a hablar y voy a preguntar y voy a ser yo el que provoque la idea de suicidio y no la tenía. Cuando sabemos que preguntarle a una persona que no le ha venido a la cabeza te va a decir, pues no, nosotros lo preguntamos todos los días muchas veces a casi todos los pacientes y el que no tiene idea de suicidio te dice, no, eso no me ha pasado nunca por la cabeza, la verdad. Y ya está. Lo que pasa es que el que lo tiene le reduce el malestar. Le reduce el malestar y además siente que se siente más comprendido, que es alguien con el que puede hablar. Oye, ¿alguna vez te ha venido a la cabeza y en algún momento has pensado la posibilidad de hacerte daño, quitarte la vida? Pues sí, la verdad es que sí. Sí, y bueno, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Qué te ha llevado? Y ¡boom! ¿No? Esa posibilidad de poder hablar, de sentirse comprendido, de poder compartir. Con lo cual, no es otro mito. Hablar no provoca la idea de suicidio. Hablar lo que hace es ayudar, sentirse más apoyado, más acompañado. El tema del confidente, ¿no? Oye, te voy a contar una cosa, pero no digas nada, guárdame el secreto. No hay que ser confidente. La persona que te dice, no quiero que cuentes nada, pero estoy ahora mismo pensando, estoy pasando un mal momento y estoy llegando a pensar que igual me quitaría la vida, tiene que oírnos decir, yo te voy a acompañar, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, pero esto no me lo voy a callar. Esto en secreto no lo voy a guardar. Vamos a pedir ayuda. No es algo que yo me voy a quedar y me voy a ir a mi casa con eso. No, no voy a ser tu confidente en esto. Y lo tiene que oír, no es que yo me esconda y no se lo diga. Tiene que oír, no. Vamos a ir juntos a pedir ayuda, no te voy a mantener este secreto. Este mito de la confidencialidad también es muy importante en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo, eso de que hay que decir a nuestros hijos que si algún amigo le dice que lo está pasando mal, que no le guarde el secreto. Que si le dice que está pensando en quitarse la vida, que no le guarde el secreto, ¿no?
Y luego, este es otro mito que hace mucho daño a la gente que lo está pasando mal, mucho daño. Y es intentar poner adjetivos a una cosa que no tiene nada que ver con adjetivos, ¿no? Es de cobardes, es de valientes, es de egoístas, ¿no? Que también se dice muchas veces, cuando realmente solamente hay una cosa en común que tienen todas las personas que, que en un momento dado se plantean o intentan o hacen una conducta suicida, y es el altísimo sufrimiento que tienen detrás. Eso es lo que tienen en común. Luego, cada uno somos, imaginaos las vidas, ¿no? Las circunstancias de cada uno, lo que tienen en común es el altísimo sufrimiento. Entonces, las personas que presentan ideas de suicidio nos tiene que dar claro que lo que quieren no es morir, quieren dejar de sufrir. ¿Mm? Yo tengo un altísimo sufrimiento que no soy capaz, que no sé en este momento cómo gestionarlo y que en este momento, insisto lo de este momento, en este momento la única salida que le veo es morirme para dejar de sufrir. ¿Mm? Realmente lo que hay detrás siempre es un altísimo sufrimiento. Y especifico lo de este momento porque luego veremos cómo muchas veces cuando intentamos actuar es pactar o intentar posponer o intentar pedir ayuda y ganar tiempos, porque muchas veces es en este momento. Y hay muchos pacientes que nos cuentan cómo en otro momento no era así, o cómo en el momento justo que habían hecho el intento de suicidio ya estaban pensando, ¿pero qué he hecho? ¿No? ¿O qué estoy haciendo? Es decir, es una cosa de ese momento. Resumiendo, cosas importantes, ¿vale? El suicidio se puede prevenir y la detección de la idea de suicidio es la mejor manera, es la manera más eficaz de detectar la idea antes de que haya pasado a la conducta. ¿Eh? Hablar, cuando las personas hablan o quieren hablar hablan de las ideas de suicidio, lo que esperan, ¿qué esperan de nosotros? Recibir ayuda, no que nos hagamos los sordos o que no vaya eso con nosotros, esperan recibir ayuda. Y además hablar, sabemos que les reduce el malestar. Entonces, ahora ya sabemos un poco lo que es el suicidio, cuáles son los mitos, pero ¿es una enfermedad mental? Pues no, el suicidio no es una enfermedad mental. El suicidio es una conducta, hemos dicho. Lo que pasa es que es verdad que es una conducta que en más del 90% de los casos sí que va asociada o hay detrás una enfermedad mental, ¿vale? La más frecuente, la depresión. Seguida muchas veces el consumo de tóxicos, sobre todo del alcohol. Los problemas de alcohol tienen una tasa muy alta también de incidencia de suicidio. En las personas mayores, la demencia, no cuando está avanzada, sino el inicio de una demencia, cuando dan el diagnóstico de la demencia, ¿vale? Ahí es donde están las tasas más altas. La psicosis, sobre todo en el inicio en los jóvenes, trastornos de personalidad, trastornos de conducta alimentaria, trastornos obsesivos compulsivos. Y tenemos que saber que de las enfermedades mentales tampoco somos inmunes, ¿vale? 1 de cada 4 ciudadanos padece alguna enfermedad mental a lo largo de su vida, padece alguna enfermedad mental que le pueda llevar al suicidio. 1 de cada 4. No he contado cuántos estamos en la sala, pero pues unas cuantas personas que podemos tener enfermedad mental estamos. 1 de cada 4. Entonces, es verdad que hay una cosa que muchas veces se nos olvida y es que las enfermedades mentales son tratables. Y eso también hay que acordarse. La idea de suicidio, el suicidio no es una enfermedad mental, muchas veces, más del 90% de los casos, se asocia con alguna enfermedad mental, pero las enfermedades mentales son tratables. Hemos dicho que la que más se asocia al suicidio es la depresión, y es que el 50% de las personas que se suicidan padecen depresión, ¿vale? Es la que más relacionada está. La Organización Mundial de la Salud en el año 2016 decía que calculaba que un 10% de la población mundial tiene depresión. Si nos miramos en Occidente y lo actualizásemos al 2025, yo no sabría decir la cifra, pero seguro que estaríamos por encima del 10%. Yo creo que en los últimos años, del 2016 al 2025 que estamos ahora, hemos ido viendo cómo los trastornos de depresión y de ansiedad han ido aumentando mucho. Dentro de la depresión, es verdad que no todas las depresiones son iguales, ni todos los síntomas tienen la misma relación con la posibilidad de que aparezcan las ideas de suicidio. Y sabemos que el síntoma que más impacto tiene es el de la desesperanza. Cuando yo pienso que ya no hay salida, que no hay solución, que esto no va a cambiar, que voy a estar así de mal siempre, ¿no? La persona que está deprimida está en un pozo negro y piensa que nunca va a salir de ese pozo, que eso no va a cambiar. La pérdida de la esperanza es el síntoma que más se relaciona.
Hay otros síntomas también que tienen más relación, como es la incapacidad para disfrutar, el perder las ilusiones, el perder los intereses. También hay síntomas físicos, todo lo que tiene que ver con los cambios de apetito, con los cambios en el sueño, que se afectan mucho en la depresión, con dolores físicos o problemas físicos que muchas veces también aparecen en la depresión, o con la pena y la tristeza. Nosotros estamos más acostumbrados a la pena y la tristeza, pero hay otros síntomas que son más intensos y que se relacionan más. Pero vuelvo a recordar que las enfermedades mentales son tratables. Bueno, ahora que ya hemos visto que no es una enfermedad, pero que sí que se relaciona con ellas, vamos a ver un poco qué factores de riesgo o qué circunstancias hacen que sea más probable que aparezcan las ideas de suicidio. Y con esto, antes de poner la lista y que todos empecemos a mirar cuántos tenemos de los factores de riesgo, voy a aclarar dos cosas. No hace falta que esté ningún factor de riesgo para que parezca una idea de suicidio, es una cosa de probabilidad. Cuantos más factores de riesgo tengo, más fácil o más probable es que me pueda aparecer, pero no es indispensable, no es necesario. Puedo no tener factores de riesgo y aparecer una idea de suicidio. En esta lista no se ve todavía, no se lee bien, pero es verdad que los primeros, si nos acordamos de las gráficas que hemos puesto de donde se producen el mayor número de suicidios en España, pues ¿qué pensaremos? Hombres de edad avanzada. Es verdad que en el caso de solteros o viudos, que eso tiene que ver también con la edad avanzada, divorciados, es decir, que viven solos, la soledad, la depresión que hemos hablado, los cuadros de psicosis, el alcoholismo, ¿vale? Es decir, tenemos un poco en cuenta que con las estadísticas ya vemos varios factores de riesgo. Voy a poner un poco más claros, que se lean mejor los que son más importantes. Depresión y todos los problemas que tienen que ver con el alcohol y adicción a sustancias, pero el alcohol se relaciona mucho con la conducta suicida, la psicosis, los intentos previos. Hemos dicho que es uno de los factores de riesgo más alto. Cuando la gente dice, no, si ya lo he intentado 3 veces, no para llamar la atención, dices, no, malo, más riesgo. Tener antecedentes de intentos de suicidio previos es un factor de riesgo, pero también es un factor de riesgo que el que haya habido intentos de suicidio o suicidios en el entorno familiar, igual que es un factor de riesgo que haya enfermedad mental en el entorno familiar. Sobre todo de trastornos del ánimo y de problemas de consumo de alcohol. El acceso a medios para hacerse daño. Hace un rato le preguntaba a Isabel Irigoyen, psiquiatra que anda por aquí, digo, ¿qué país era? Han disminuido mucho los suicidios en la India porque han prohibido los pesticidas. Era el método con el que más personas fallecían por suicidio en la India. Han prohibido los pesticidas, los han restringido el acceso a pesticidas y ha bajado una barbaridad la tasa de suicidios en la India. Los pesticidas es el método por el que más personas fallecen por suicidio en Galicia y Asturias. Nos quedan cerquita, no es la India. Es decir, el restringir o limitar el acceso, porque cuanto más acceso tienes al método, más fácil es que en un momento dado, en ese momento en el que no ve salida, ¿no? Si es más accesible, es más fácil que se produzca la conducta. Ya hemos comentado todo lo que tiene que ver con la soledad, el aislamiento, incluso el rechazo social. Los duelos, las pérdidas, los aniversarios de muertes muy dolorosas o de pérdidas traumáticas, todo lo que tiene que ver con la desestabilización, desestructuración familiar, por pérdida, por violencia dentro del ámbito familiar, por abusos tanto físicos o sexuales dentro del ámbito familiar, todo tipo de traumas físicos, psicológicos, de abuso sexual, todos son factor de riesgo para el suicidio. El hecho de tener un plan, de haber pensado una forma de llevar a cabo un suicidio, es un factor de riesgo alto. Y luego las enfermedades físicas. Muchas veces es cuando aparece una enfermedad muy temida, que pensamos que va a tener consecuencias vitales, que nos diagnostiquen pues, una enfermedad que pensamos que el pronóstico es muy malo, pero también las enfermedades crónicas, sobre todo el dolor crónico. El vivir mucho tiempo con dolor es complicado de aguantar. Y sobre todo cuando llevas mucho tiempo y muchas visitas a la clínica del dolor y no te lo quitan, y no te lo quitan, y no te lo quitan, pues que alguien te diga que tengas esperanza. Y es que cuesta un poco. Afecta a tu calidad de vida y estás todo el tiempo con dolor. Entonces, el dolor es un factor de riesgo. Aquellas enfermedades que nos limitan en nuestra funcionalidad, que nos quitan autonomía. Cuando tengo una enfermedad que lo que hace es que puede ser que haya perdido, que pierda la vista. No tiene que ser una enfermedad que nos imaginemos en una cama, sino que con los años de repente pierda vista, ¿no? Pues esas situaciones en las que me quitan mi autonomía, mi funcionalidad, mi capacidad de poder llevar a cabo la vida que yo deseaba, también son factores de riesgo. Recuerdo
cuantos más tenemos, más posibilidad de que pueda haber riesgo, pero que no son imprescindible que haya. Y luego muchas veces lo que oímos en los medios de comunicación es cuando se simplifica, ¿no? Y se dice, pues falleció una persona por suicidio porque se arruinó, ¿no? Y entonces no es lo que nosotros hablamos de los factores precipitantes. Es verdad que hay momentos que puede haber un factor precipitante, pero no se nos puede olvidar que nunca, y miren que en medicina pocas veces decimos siempre y nunca, ¿no? Que nunca un único hecho va a explicar un suicidio. Nunca, da igual que lo pongan todos los periódicos. No es verdad. Hay factores precipitantes, pero el factor precipitante no es la causa. Ya hemos dicho que no son la causa y que siempre hay muchas causas y además hay una interacción compleja de todas ellas. ¿Qué ocurre con los factores precipitantes? ¿No? ¿Qué es lo que a veces simplificamos o asociamos a esa idea? Pues que son factores estresantes para la persona que lo sufre, ¿vale? Pero que lo que importa de ese estrés es que interfieren con su funcionalidad, que les limita, que no tienen capacidad de adaptación, que no son capaces de gestionarlo bien, pero sobre todo lo que importa de esos factores de estrés, de esas situaciones, de esas vivencias, es cómo lo vive la persona. Y les voy a poner un ejemplo que van a entender fácilmente, y es los que tengan mascota lo entenderán de una manera y los que no tengan mascota lo van a entender de otra. Pero si alguien viene, yo no tengo mascota, y me dice que se le ha muerto su mascota y que está pensando que la vida no merece la pena, yo que no tengo mascota diré, chico, por un perro, de verdad, no me puedo creer. ¿Estás pensando de verdad eso? Pues claro, no importa cómo yo vivo por un perro, importa cómo esa persona vive que ha fallecido y ha perdido a su mascota. Los que tengan mascotas entenderán y me dirán, sí, claro, claro. Es un factor. Entonces, al final, en estos factores, en estas situaciones que muchas veces en las que se simplifica algún suicidio y que son factores que nosotros llamamos más precipitantes, lo que importa no es el hecho en sí, es cómo la persona vive ese hecho. O nos vamos a los adolescentes y que con 15 años te deje el novio o la novia. Dices, hombre, anda, que no te quedan, ¿no? Y dices, pero ellos no están pensando eso. Bueno, llegamos a los factores que protegen, porque hay cosas que protegen. Hay cosas que protegen y hay cosas en las que tenemos, ¿no?, que intentar desarrollar, activar, mejorar, ¿no?, esas actitudes y valores positivos, ¿no?, el respeto, la solidaridad, la justicia, la cooperación, el compartir, la colaboración, la amistad, el apoyo familiar, cuando está caracterizado por una cohesión alta, sobre todo si hay presencia de hijos. Los hijos son un factor muy protector, como sabemos. El apoyo social, de calidad, de consistencia. Los amigos son uno de los factores de protección para la prevención del suicidio más altos. Así que hasta ahora hemos dicho cosas que son, bueno, fáciles de poder trabajar uno, ¿no?, de mantener. En la cohesión familiar, en el tema de los amigos, que podamos dedicar tiempo a eso, y en el tema de los valores, que es una elección personal, ¿no?, y que podemos trabajar. Y luego están las competencias emocionales, que últimamente se oye hablar mucho, los psicólogos también hablan mucho de las competencias emocionales y que son otro factor de protección. ¿Qué es esto de las competencias emocionales, que suena tan técnico? Bueno, pues es ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, o sea, casi nada, todo, necesarias para comprender, expresar y regular o gestionar de forma adecuada las emociones. O sea, eso, esta definición no es tan sencilla, eso. Esta ya es contundente. Pero si las empezamos a concretar un poco, ¿qué tiene que ver? Pues aquello que me va a permitir a mí comunicarme bien, afrontar problemas y resolver problemas de una manera adaptativa y no que me desborden, tener esa capacidad de buscar consejo, de buscar ayuda, de pararme, de saber, de ir, pedir, preguntar y escuchar, de aceptar las propuestas o los consejos que me den otras personas o sus experiencias o las posibles soluciones. El tener más confianza en mí mismo, en uno mismo, ¿no? Entonces, hay competencias que son hacia los demás, el respeto, la empatía, la responsabilidad. Hay competencias que son más individuales, más de las personas. Mi fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad no me la pone el otro, la tengo que poner yo. Mi autoestima, que tengo que trabajar mi autoestima. La atención, que podríamos hablar una hora entera de cómo estamos perdiendo la atención a marchas forzadas. La motivación, la perseverancia, que es otra cosa que también últimamente pues nos cuesta mantener.
¿Y cómo se puede trabajar o cómo podemos conseguir mejorar nuestras competencias emocionales? Pues la primera de todas, de las formas, es no estigmatizar las enfermedades mentales. Y es verdad que soy psiquiatra y que puede parecer que barro para casa, ¿no? Pero no, no es así. Es que si yo estoy hablando de prevenir, de escuchar a alguien, de apoyar, de implicarme, pero me ha oído en el café anterior decir, joder, fulano, está de baja el tío y dice que es por depresión, tendrá jeta, es lo que es un vago, que es un perezoso, que no le echa un par de narices, que ha tenido un problema y no ha sido capaz, y después de eso me voy al café con mi amiga y espero que mi amiga me cuente que lo está pasando mal. Pues mi amiga se lo va a pensar si ha oído ese comentario primero, ¿verdad? Es más, a lo mejor piensa que es verdad que ella es una vaga, aunque se siente deprimida. ¿No? Entonces, el no estigmatizar las enfermedades mentales es el primer paso para tener unas buenas competencias emocionales, porque es la primera forma de poder contactar con el de enfrente, escuchar, recibir y tener esa capacidad de empatizar para poder ayudar si es necesario o acompañar a pedir ayuda. Yo no tengo que saber gestionar la situación, ¿no? Hemos hablado de las habilidades sociales, de control, de manejo del estrés, pero también es importante la espiritualidad o el sentido de la vida. Y aquí los estudios dicen que, no a nivel religioso, pero que un factor de protección muy alto frente al suicidio es tener creencias religiosas. Y es verdad que independientemente de qué religión nos entra, ¿no? Pero ese sentido de la vida es importante trabajarlo. Esto no viene solo por ciencia innata, ¿eh? Y es una forma de anclaje, es una forma en la que tenemos una esperanza, un anclaje, ¿no? Y luego las actuaciones en pro de la comunidad, como el voluntariado, ¿eh? Es muy importante hacer actividades en pro de la comunidad. Estamos hoy en día cada vez más metidos en lo nuestro, en nuestro yoísmo, en que lleguemos a todo, en yo quiero, yo necesito, yo tengo, yo puedo, yo. ¿No? Y luego los hábitos de vida saludables. Es- en prevención estaremos todos un poco acostumbrados a oír que nos dicen que hay que alimentarse bien, que hay que hacer deporte, que hay que dormir. Y voy a decir lo mismo. Pasa que voy a decir lo mismo sabiendo que los estudios nos dicen que eso da salud mental, que nos protege, que hacer deporte me protege, mi salud mental, me protege de tener ansiedad, me protege de tener depresión, me protege, por tanto, de que aparezcan ideas de suicidio, me mejora la memoria. Esa es de los últimos estudios. El deporte, el ejercicio físico, mejora mi memoria, mantiene mi concentración, mejora la memoria. Los hábitos saludables, el orden de horarios. Es que mi cerebro tiene que estar un poquito programado. Si yo le estoy cambiando cada 2 por 3 las cosas, al pobre no le hago más que esforzarse todo el día solamente para saber en qué momento estoy. ¿Eh? El orden, dejarle hacer las cosas que tiene que hacer, el orden de horarios, el dormir, el descanso nocturno. El cerebro por las noches no se apaga. ¿No? No es como el ordenador, la tele, puff, que entra en off y se queda la pantalla en negra. No se apaga, hace otros procesos que no hace durante el día. Entonces tenemos que mantener esa higiene del sueño. Y todos estos hábitos eh, que parecen muy, bueno, pues muy habituales de decir y que es como una coletilla que tenemos, realmente es la herramienta que nosotros tenemos. Es que muchas veces cuando yo me empiezo a poner mal, lo que yo tengo en mi mano a veces es eso. Y eso puede cambiar, ¿eh? Una situación. El deporte, por ejemplo, en el caso de las depresiones, cuando un paciente, claro, cuando está muy deprimido es muy difícil conseguir cada deporte, pero yo siempre les digo, de lo poquito que te pido es que te muevas algo, lo poco que puedas, que salgas, que des una vuelta en la manzana, algo, empezar, porque la actividad física sabemos que mejora mucho. Bueno, pues ya sabemos un poco factores de riesgo, tal, y ahora ¿qué hacemos, no? ¿Cuándo actuamos? ¿Cómo sabemos? Porque ahora ya pienso que algo sé, entonces, ¿cuándo tengo que actuar? Pues tenemos que saber cuándo tenemos que actuar. Hay una serie de señales de alerta, ¿no? Que puede ser cuando alguien empieza a hablar de que se siente una carga, de que la vida no merece la pena, de que no le ve sentido, de que piensa que estaría mejor muerto, o verbaliza explícitamente es que me quiero quitar la vida, ¿no? O cuando empiezan a tener conductas imprudentes, aumenta mucho el consumo de alcohol o de otras drogas, se aíslan o hacen cartas de despedida, o vemos que hacen acopio de medios que podrían ser medios que servirían para suicidarse, o entregan elementos de valor sentimental. Cuando los vemos deprimidos, con ansiedad, con pérdida de interés, irritables, aislados, el dolor muy intenso, ya he dicho, el hecho de tener un dolor crónico, intenso, mantenido, prolongado. ¿Vale? La falta de energía, la falta del sueño, la pérdida del sueño, los trastornos del sueño crónico son un factor de riesgo también. ¿Mm? Si lo resumimos de otra manera,
verbales, signos que podemos oír, que podemos escuchar cuando alguien habla del suicidio, de la muerte, de la carga, del vacío, de la falta de sentido. Esas narrativas autobiográficas que decimos, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar ya de su vida y dices, esto casi suena a despedida, o las despedidas explícitas, ¿no? Y las no verbales, que es que muchas veces vemos conductas o actitudes, ¿no? Que muchas tienen que ver, pues eso, con cerrar, con cierre, ¿no? Cartas, despedidas, regalar las cosas un poco más significativas, tirar cosas, el aislarse y dejar de contactar con los cercanos, el poner cosas en orden, la cita con el notario, ¿no? Buscar el método, ¿no? Y el estar deprimido, que sabemos que siempre un paciente deprimido que de repente mejora de forma muy repentina y muy inesperada es una señal de alerta, ¿vale? A veces es cuando ya ha tomado la decisión, ¿no? Y entonces, si sabemos que de repente hemos visto una señal de alarma, una señal de alerta, ¿no? En alguien que conocemos, en alguien cercano, en un amigo, en un familiar, ¿qué hacemos? Pues preguntar. ¿Y cómo se pregunta? Pues de menos a más. Uno no entra y dice, oye, por cierto, te he visto y mala cara, ¿estás pensando en quitarte la vida? ¿No? Pero uno empieza, pues, oye, te he visto mala cara, ¿estás triste? Ah, pues igual sí, un poco sí, pero como que te pesa un poco la vida, que sientes que la vida es una carga. Pues chico, sí, la verdad es que sí, que eso estoy pensando, pero tanto como para pensar que la vida no merece la pena, que no merece la pena ser vivida, pues es que últimamente, si te digo la verdad, no tengo muchas ilusiones, no me aporta, no tengo muchas ganas de vivir, ¿no? ¿Y has llegado a pensar en que mejor sería dormirte y no despertar? Jo, pues a veces cuando me meto por la noche en la cama digo, ay, si mañana no me despertara tampoco me importaría. ¿Y es la muerte, es algo en lo que estás pensando últimamente? Sí, la verdad es que sí, que es un tema que últimamente me viene a la cabeza y lo voy pensando. Pero además de pensarlo, ¿has deseado estar muerto? Pues hombre, que sí, que ya te digo que es que no me importaría, que sí. ¿Y las cosas han llegado a tanto que has pensado en que te podrías hacerte daño? La verdad, alguna vez me ha pasado por la cabeza. Pero tanto como para pensar en quitarte la vida, pues sí, he llegado a eso. Este sería un ejemplo de cómo se hace una conversación, ¿no? Eh, y es de menos a más, no hace falta mucho, pero es ir preguntando y cuando te dicen que sí, pues uno dice, pues vamos a pedir ayuda. ¿No? Y entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones cuando llegamos al que sí? Pues vamos a ver qué hacemos. Lo primero, no evitar el tema. Es verdad que si hemos preguntado ya no hemos evitado el tema, pero a veces cuando alguien nos dice, ¿no? La verdad es que llevo una temporada que lo veo todo negro y me cuesta un montón, ¿eh? Yo, de verdad, eso, que es que hay noches que me acuesto y digo, yo me dormiría y si no me despertase no pasaría nada. Y tú, bueno, entonces hemos dicho que mañana, ¿a qué hora hay que ir a buscar a los críos al colegio, has dicho? No, no podemos evitar el tema. Cuando alguien abre esa puerta, cuando alguien nos está diciendo eso, no podemos evitar el tema. No podemos evitar el tema. Luego veremos que no pasa nada por sentir miedo, pero no podemos evitar el tema. No podemos menospreciar las intenciones, ese de, chico, no pasa nada, las tonterías estás diciendo. ¿Mm? Hay que escuchar sin juzgar. Si yo no pido que entendamos lo que la otra persona está sintiendo, solamente que le escuchemos, sin juzgar. Si yo no estoy en su lugar. ¿Mm? Y luego hay que buscar ayuda profesional, porque hemos dicho que todos podemos prevenir y podemos acompañar, pero la intervención clínica no la podemos hacer todos. ¿Mm? De todas estas cosas que podemos hacer, disminuir la desesperanza, exponerle soportes, acompañar, colaborar. Yo creo que es muy importante siempre el implicarse en el tratamiento y en la recuperación, ¿no? Una persona que lo está pasando mal, si tú le acompañas al tratamiento, si tú le acompañas en el proceso no es lo mismo de te voy a pedir hora para que vayas al psiquiatra y que seguro que te dirá algo. No, pedimos hora, te acompaño al psiquiatra y seguro que nos dice algo, ¿vale? Y luego sí que es verdad que lo más importante cuando hay un riesgo de verdad de suicidio, una intención suicida, es la seguridad. ¿Vale? Y la seguridad es hacer una supervisión discreta cuando estamos intranquilos de alguien hasta que llegue la ayuda o consigamos la ayuda, quitar del alcance todos los medios que puedan ser letales y si realmente se sorprende a alguien en un intento de suicidio, pues lo primero es pedir ayuda urgente. ¿Vale? ¿Sitios donde podemos pedir ayuda? Sabemos que hay una línea de atención a la conducta suicida que es el 024, pero si es una cosa que no es tan urgente, ¿no? Podemos pedir a los profesionales sanitarios, una valoración sanitaria es lo que hemos dicho que sería la solución ante una duda de si realmente está pasando algo o no, y luego a las emergencias al 112, en caso de urgencia al 112. El 112 en Aragón está formado específicamente, ha recibido formación específica en atención a la conducta suicida.
¿vale? Y además tiene una ventaja y es que pueden geolocalizar la llamada y es más fácil ayudarnos. Y luego pongo la Fundación ANAR, porque la Fundación ANAR se dedica a jóvenes y adolescentes y entonces en caso de situaciones que tengan que ver con conducta suicida en jóvenes o adolescentes, la Fundación ANAR hace un soporte muy bueno. También no lo he puesto aquí, pero hace un soporte muy bueno y tiene un teléfono también dirigido para eso, el teléfono de la esperanza. Hemos visto qué hacer, pero hay que saber sobre todo también qué no hacer, ¿vale? Y entonces eso de no tomarse en serio las amenazas, no minimizar, chico, de verdad, no será para tanto, ya se te pasará. ¿Será que hoy has tenido un mal día? No pasa nada. Buah, solo será que quieres llamar la atención. ¿De verdad me vienes ahora con estas? ¿Tú crees que ahora es el momento que me vengas con estas? Pues anda, que con el día que llevo yo, o no utilizar la crítica, sarcasmos, desafiar, retar. Ahora cuando oímos lo de desafiar, retar, nos suena como, no se nos ocurriría. Pero en una conversación coloquial en casa que está saturado, que llega tu hijo, ¿qué tal? Pues, es que estoy así, no quiero vivir, me quiero vivir. Bueno, mira, de verdad, calla, que es que menudo día llevo. No, pero te digo verdad que no, que... Mira, haz lo que quieras. ¿Mm? Pero a mí déjame. ¿Mm? O cuando alguien repetidamente lo ves mal y te está diciendo, oye, si de verdad lo quieres hacer, hazlo. Ya está. Esas frases que en algún momento, si no estamos pendientes, a todos se nos pueden escapar. Y entonces en esas situaciones hay que estar pendiente, ¿eh? O la de menuda tontería, lo que me faltaba por oír hoy, ¿vale? O esas en las que, ¿pero cómo puedes decir eso? ¿Pero cómo puedes decir eso si lo tienes todo, si te va todo fenomenal? Si no tenemos ningún problema, si lo tenemos todo. En las que cuestionamos, ¿vale? Lo que hablábamos del miedo. No está prohibido tener miedo, lo que no se puede es mostrar. ¿Mm? Claro, si viene alguien y me está diciendo que está muy apurado, que está pensando en que a lo mejor por la vida no merece la pena, en que se quiere morir, y yo, ¡oh! ¿En serio? No me digas eso, por favor, que me muero. Ay, qué angustia, por favor. ¿Qué va a pasar? Dos cosas, o que me consuele y diga, no me sirve para nada, o que se sienta mucho más culpable. Si ya se sentía culpable y una carga, y es ahora encima, le genera una angustia, Eugenia, ¡wow! Terrible, tremenda. ¿Mm? Entonces, ¿se puede tener miedo? Sí, claro. ¿Se puede mostrar? No. Se supone que estamos mejor que la otra persona. Se presupone. Entonces tenemos que contenernos ahí, ¿vale? Y luego lo que decíamos de no ocultar la información. Uno no carga con esto solo y busca ayuda o en la familia o en el entorno entre 2, 3 personas que lo sepan y que puedan hacer el soporte, el apoyo de la persona que lo está pasando mal. ¿Mm? Por supuesto, todos los comentarios que tengan que ver con que no se necesita tratamiento, que es una debilidad y la salud mental, que eso solamente es de débiles, que me echa fuerza de voluntad y tira para adelante, que fuera, ¿vale? Todo lo que sea que sentirse una carga, lo que hemos visto, ¿no? Que cuando nos cuenta algo todavía le hacemos sentirse más carga. Y desde luego nunca, nunca, nunca es negar que existe el riesgo. Bueno, ahora estás diciendo esto, pero seguro que no lo haces, tranquilo, que se te pasará. Yo qué sé si se le va a pasar, ¿cómo puedo decir eso? ¿Vale? No minimizar para nada el riesgo. Esto es lo que podemos hacer todos en nuestro ámbito más cercano, ¿no? Pero como sociedad, ¿qué podemos hacer como sociedad? Bueno, pues como sociedad, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es saber y conocer este problema, porque si conocemos este problema, si lo miramos, si lo escuchamos y sabemos que está presente, entonces vamos a saber que se puede prevenir, vamos a creer que se puede prevenir y vamos a pedir medios para prevenirlo, vamos a querer prevenirlo. Y además, como sociedad, tenemos que hacer otra cosa, además de prevenir, y es cuidarnos. Y cuidar todos esos valores sociales que he dicho, los individuales nos toca a cada uno, los sociales entre todos, que minimizan el riesgo, que nos protegen y protegen nuestra salud mental. Porque el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. ¿Mm? Sabemos que la detección de la idea del suicidio es la intervención más eficaz que se puede hacer. Esa detección la podemos hacer todos porque todos podemos escuchar sin juzgar, todos podemos apoyar a alguien que lo está pasando mal y todos podemos acompañar, hacer ese acompañamiento o acompañarle a pedir ayuda. Muchas gracias. Pregunto a los organizadores si vamos bien de tiempo. Pues entonces os voy a pasar un vídeo. ¿Vale? Un segundito. No podía seguir así.
Me ahogaba tanto dolor y opté por lo más sencillo: quitarme de en medio. Mi pareja tenía una enfermedad mental diagnosticada y hace 4 años se quitó la vida, dejando a su alrededor mucho dolor y muchas preguntas. Una enfermedad de tipo crónico, la soledad, el consumo de tóxicos o haber vivido algún hecho estresante. Todos podemos sentirnos perdidos alguna vez en la oscuridad, en nuestras sombras. El suicidio ha sido un tema tabú, la gran muerte silenciada durante muchos años. No se nos enseña a pedir ayuda y las cosas que no se verbalizan no pueden superarse. La lucha contra el suicidio comienza por hablar de ello. No quieren morir, quieren terminar con ese sufrimiento que les impide vivir. Y hay recursos. Pedir ayuda es el primer paso. Una llamada a tiempo puede ayudarte a reconectar. Puede salvar vidas. Tenemos que mirar alrededor y observar las señales. No debemos avergonzarnos de eso que sentimos. A veces un amigo, un compañero, un médico o alguien que igual está tan triste como tú puede iluminarte el universo que tienes frente a ti. Saber que no estás solo puede ser suficiente para salvar ese momento malo y luego seguir caminando. Escribir me ayudó a superarlo. Y como a mí, a su entorno, incluso a personas que están pasando por lo mismo. Aunque en esa cicatriz tan profunda se puede seguir creciendo, se puede volver a amar, amarte. La vida siempre te brinda segundas oportunidades. Me arrepiento de haberlo intentado. Sé que tengo que poner los medios para que no se repita. Nadie dijo que la vida fuese fácil, pero merece la pena vivirla. Ahora sí. Para que no te sientas sola, porque estábamos de... Wow. Muchísimas gracias, Eugenia. Yo había estado ya en estas formaciones porque las hicimos en el Colegio de Farmacéuticos y quiero dar las gracias a la organización por ser tan generosos en ver que esto podía ser útil para todos y creo que espero que os haya servido, que os haya abierto un mundo diferente a una realidad, porque es una realidad de la que no se suele hablar y que nos haya dado hoy herramientas para poder actuar si tenemos el radar puesto para poder detectar esto. Y dicho esto, ¿quieres aportar algo? A ver, daros la enhorabuena, porque se os ve las caras, supongo que a nosotras también se nos nota. Posiblemente es la charla más difícil que hemos tenido, porque es un tema, lo hemos dicho desde el principio. Y bueno, si hubierais venido 20 minutos antes, estaba la sala casi vacía, que decíamos, se han asustado todos, no va a venir nadie. Entonces, bueno, habéis venido y habéis aguantado casi toda la charla. Y ahora, bueno, pues yo creo que sí que es el momento, como está diciendo, de intercambiar opiniones, de que nos digáis qué os ha parecido, si creéis que está esto bien, que si os ayuda, y se os pasará el micrófono y bueno, que de todos aprende. De acuerdo, gracias. Sí.